8:15 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados: el economista Walter Spurrier Vaquerizo, director de Análisis Semanal, y el economista Santiago García Álvarez, catedrático y dirigente del Colegio de Economistas de Pichincha. Bienvenidos. El tema que ponemos en debate se relaciona con la consulta popular sobre el Yasuní, el ITT, un análisis desde lo económico que deberá votarse junto con las elecciones presidenciales, vicepresidenciales y legislativas del 20 de agosto pasado, con un antecedente para ubicar en el debate. El grupo conformado Los Yasunidos hace aproximadamente 10 años, durante el gobierno de la Revolución Ciudadana, plantearon que no se vaya a la explotación en el Yasuní en defensa del medio ambiente y la biodiversidad. Eso fue rechazado, cuestionado por el gobierno de turno de la Revolución Ciudadana, y la Corte Cervecera tampoco dio paso a ese planteamiento. Allí quedó. Vinieron luego los gobiernos subsiguientes y se resolvió explotar, comenzó a explotarse, hubo una enorme inversión, está generando recursos anuales a la caja fiscal, y resulta que hoy se retoma, esta Corte Constitucional retoma el tema ya en otras condiciones, con otros hechos, con otras inversiones, con los recursos que antes no generaba para el fisco, hoy está generando. Cierto es, como principio, hay que defender el medio ambiente, la biodiversidad, pero en una economía tan escuálida, que tiene un déficit fiscal, que tiene distorsiones como los subsidios generalizados y no focalizados, como el caso de la gasolina o el diésel, simplemente es complejo. Hay esas distorsiones también. Y peor, cuando sube en el mercado internacional los derivados y el Ecuador tiene que pagar mayores egresos por la importación de los combustibles. Con estas consideraciones doy la bienvenida a nuestros invitados y empiezo con el doctor Walter Spurrier. Bueno, ¿qué significado tiene esta consulta popular que el país va a pronunciarse el 20 de agosto próximo? Muy buen día. Sus implicaciones. Muy buen día, Miguel. Saludos, Santiago. Saludos a todos los que nos escuchan. Tiene diversas implicaciones. En primer lugar, a pesar que nos vamos a enfocar en lo estrictamente económico, pero en primer lugar, cuando la Corte Constitucional da cabida a una pregunta originalmente dirigida a impedir una actividad petrolera y la presenta cuando ya lo que significa es desmantelar una actividad, está sentando el principio de que el día de mañana el mismo u otro grupo activista plantea una consulta popular para eliminar otro tipo de actividad económica. Por ejemplo, que digan que quiero que las playas y bahías del país no estén tocadas por actividades económicas. La industria camaronera, por ejemplo, ¿no? Para dar un caso, me parece un enorme error de la Corte Constitucional y de presentar, además, aceptar una pregunta, como ya lo señalaste, Miguel, en un caso distinto, ¿no? Ahora, hay la parte tributaria y hay la parte, la parte de ingresos fiscales y la parte del impacto general en la economía. Es un impacto no solamente del presupuesto del Estado, es un impacto a todo el sector público, porque los gobiernos locales, municipios, consejos provinciales participan de los ingresos que percibe el Estado y tienen una asignación. ¿Ya? También Petroecuador tiene que recuperar inversiones que ha realizado en base a la producción que tiene. Se supone que la visión, lo que nos indica Petroecuador es que el año pasado esta actividad generó $1.200 millones al año. Esos ingresos que genera depende del precio del petróleo, naturalmente, o sea que este año probablemente genere algo menos, pero quién sabe qué suceda en los próximos años, no está muy claro. Estamos en una situación fiscal ya de suyo muy complicada. Normalmente
a golpe de mayo, el presupuesto tiene un superávit, el déficit se asienta hacia finales del año. 1.000 millones de dólares en el pago presupuestario. Este año, este año en pagar sus cuentas si es que no busca otras fuentes de ingresos, que en este caso tendría que ser eliminar el subsidio de los combustibles o subir el IVA o de alguna manera reducir el gasto público. Pero hay otro impacto también que es muy importante y es sobre la industria petrolera. Hoy en día el Ecuador, sus campos antiguos petroleros están declinando, han sido campos muy nobles, pero llevan como 50 años produciendo. Y esa caída en la producción de esos campos se la está reemplazando con la incorporación del ITT, que es el último descubrimiento de petróleo de reservas conocidas que no ha sido incorporado a la producción. Si se desmantela y destruye la industria y la infraestructura montada en el ITT, la producción va a caer 55.000 barriles diarios. Si la producción cae 55.000 barriles diarios, la exportación cae 55.000 barriles diarios y muy probablemente el valor de las exportaciones petroleras va a empatar con el valor de las importaciones de combustibles. El país dejaría de ser un neto exportador de petróleo, el petróleo dejaría de causar un superávit en la balanza comercial, por lo tanto, como no tenemos gran influjo de capitales externos, más bien tendría que movernos hacia una balanza comercial no petrolera también equilibrada. En otras palabras, el país va a tener que bajar sus compras externas. Y eso, a las finales, en la salida del ITT, el abandono del ITT, va a significar el fin del Ecuador como país exportador neto de petróleo y va a significar también un duro impacto fiscal que lo vamos a sentir todos los ecuatorianos bajando un escalón en el nivel de vida. Economista Spurrier, ¿cree usted entonces que fue un mal precedente de esta Corte Constitucional con esta provisión? Porque ya son otras condiciones a las iniciales cuando el grupo Yasunidos presentara. Y segundo, no genera seguridad jurídica cuando años después de comenzar la explotación, ahora se echa abajo esa explotación y se desarma esto. Incluso ayer oíamos por una visita al ITT que esto tendría un costo de alrededor de 300 millones el desarme de la explotación y tomaría su tiempo, no 2, 4, 6 meses, sino incluso se habló hasta de 3 años. Bueno, sí. El asunto es que una infraestructura de esta naturaleza no se la puede desarmar en un año. O sea, la Corte, un tanto entusiasmada, porque es evidente que está entusiasmada por la decisión de desmantelar la producción petrolera del campo ITT, pone un plazo sin fijarse condiciones técnicas. Los técnicos de Petroecuador dicen que estas cosas no se pueden hacer con esa rapidez, con esa velocidad. Y hay diversos motivos por el cual no puede de la noche a la mañana decir arranco toda la infraestructura y me voy, ¿no? Eso sería bien duro de hacer. Esto también tiene un costo, aparte del componente del costo, que hemos hablado de lo que se dejaría de recibir de rentas fiscales. Significa, por una parte, que los 1.500 millones de dólares que se han invertido ya no se van a poder recuperar con la producción. Y por lo tanto, pues, si Petroecuador puso dinero estatal, no lo puede recuperar. Si tomó el dinero prestado, hay que ver cómo se lo paga. Y a eso hay que sumar los 500 millones de dólares que en el estimado de Petroecuador significan arrancar esa infraestructura y regresar las condiciones a lo anterior. O sea, ya de entrada tendremos allí un costo de 2.000 millones de dólares, aparte del lucro cesante. Bien, la bienvenida al economista Santiago García, académico, catedrático y directivo del Colegio de Economistas de Pichincha.
¿Cómo ve esta consulta popular? Haciendo un análisis lo económico y la incidencia también fiscal al dejar, si se aprueba, que se deje bajo tierra el petróleo, suspender estas tareas que viene haciendo Petroecuador. Muy buen día. Gracias, Miguel. Un atento saludo y, como siempre, un honor estar en su programa. Saludo a todos los ciudadanos, un saludo también a Walter. También un gusto tener la posibilidad de debatir este tema. Yo debo decirlo primero, en primer lugar, que el debate del extractivismo no empieza el 2013 con el pedido de los Yasunidos. El debate sobre el extractivismo lleva varias décadas en el país, con diferentes posiciones, unas más ambientalistas, ecologistas, unas más economicistas. Y siento que todo este tema de la consulta que será el 20 de agosto es parte de ese proceso. Y podría ser este 20 de agosto, podría ser después, pero creo que es inevitable este debate. Yo creo que quizás alguien diría, pero hubiese sido mejor no ahora que tenemos cambio presidencial. Pero la realidad está planteada, Miguel y Walter, esto está así, y nos toca dar cara a este proceso. Lo que, en segundo lugar, quisiera decir también, que la ciudadanía tenemos todo el derecho a pronunciarnos, ya sea con el sí o con el no, pero que tiene que ser de manera fundamentada. Y eso es clave, eso es importantísimo. Al final la ciudadanía vamos a tener que tomar una decisión política. ¿Qué decisión política? Dejar el petróleo o no dejar el petróleo enterrado en este parque. En tercer lugar, y lo pongo a consideración de Walter para que lo comente, yo entiendo la preocupación que lo presenta y lo he leído en sus editoriales muy interesantes, de que mañana, a través de la política o de la discusión del extractivismo, se prohíba la producción camaronera en la costa. Pero Walter, el tema es, y esto ya se zanjó en el debate, sobre todo constitucional, lo que estamos hablando es el extractivismo no en áreas protegidas, no es en cualquier sitio. Y el Yasuní Tete está en un área protegida, está en el Parque Nacional Yasuní Tete, declarado en el 1989 incluso como reserva de la biosfera por parte de la UNESCO y por la legislación nacional reconocido como Parque Nacional, que contiene 1 millón de hectáreas y contiene, realmente es impresionante la riqueza en biodiversidad. Entonces, ese temor de Walter me parece que, no quiero decir que sea infundado, es legítimo, me parece. Pero hay que llevar este debate en esos términos. Estamos hablando de que la decisión que debamos tomar los ecuatorianos debe ser fundamentada y en el marco de lo que es actividad extractiva, que no debe hacerse en las áreas protegidas, sino para qué tenemos áreas protegidas, sino para qué tenemos, ¿no es cierto?, de alguna manera una política, yo diría bastante, ¿cómo lo calificaría para ser lo más práctico posible? No completa de tema de protección de nuestra naturaleza y de nuestro patrimonio biológico. Entonces eso quisiera plantearlo así, Miguel. Yo creo que tarde o temprano había que dar cara a esto. O sea, era o es este agosto o es después, pero creo que es inevitable esto. Esto también nos lleva, claro, al tema minero, en fin, pero como digo, hay muchas cosas que el país no ha hablado claro. O sea, ahí también debemos señalar varios culpables, incluso la propia sociedad. Como digo, la discusión tiene que girar alrededor, por ejemplo, de los principios constitucionales de lo que acabo de mencionar. De lo que se trata es de que no haya afectación a las áreas protegidas. Entonces, mis dos opiniones ahí, Miguel, y luego sí, si usted me pregunta sí o no, mi respuesta es, hay que discutirlo esto con evidencias. Veamos, ya lo ha mencionado Walter muy bien, los posibles costos de desmantelamiento, la caída en exportaciones, la caída en presupuesto, en fin. Sopesemos, digo yo, sopesemos con lo otro, ¿no? Con la posibilidad de no dañar nuestra naturaleza, de proteger nuestro patrimonio natural, que no es cualquier cosa, ¿no? Es una cuestión importante. Y por eso estamos divididos los ecuatorianos, precisamente, ¿no? Pero creo que lo más importante es ese debate, como digo yo, fundamentado. Economista Santiago García,
siempre hay que, como usted bien evoca, y lo decimos en general en elecciones presidenciales legislativas, hay que ejercer un voto libre, pero informado, responsable, no enceguecido, no llevado por las redes sociales, en las que circula gran parte, siendo una herramienta tecnológica importante, gran parte circula basura, mentiras, engaños. Hoy Diario El Universo publica un reportaje que titula "La posible salida del ITT también dejaría secuelas para la operación del OCP". Y aquí hay un testimonio que dice: los guaraníes señalan que no ha habido mal manejo ambiental en la zona ITT. Si aquí se habla del extractivismo, si aquí se habla de afectación al medio ambiente, a la biodiversidad, hay un testimonio. ¿Por qué no informarse de esto? Este testimonio que se han beneficiado y que frente a esta realidad dicen los guaraníes que no ha habido mal manejo ambiental en la zona del ITT, en el testimonio de Diario El Universo. Por favor, economista García. Entonces, Miguel, eso es precisamente, todos estos temas hay que ponerles sobre la mesa de discusión. Y no nos obliguen los políticos a decir sí o no de forma absoluta, sin el debate previo. Yo estoy en desacuerdo con colegas suyos, Miguel, en el sentido de que lo más importante en estas semanas sea la opinión de los candidatos presidenciales. Claro que hay que escucharlos, pero también hay que escucharnos a nosotros, a la sociedad civil, a la academia, a las universidades. Obvio que hay que escucharle también a los gremios empresariales. Yo he escuchado con mucha atención a la Cámara de la Energía. Hay que encontrar, y ahí hago una crítica, no hay una posición firme del gobierno nacional, no hay información precisa de Petroecuador. O sea, ese es el debate que tenemos que hacerlo, Miguel, y qué bueno que salga este pronunciamiento o esta investigación, digámoslo así, de campo con los guaraní. Bien, eso tiene que abonar para que gran parte, hay que recordar, aproximadamente un 40% de los electores en estas elecciones son jóvenes, son menores de 29 años. Entonces el 40%, yo soy profesor universitario, y más o menos conozco la forma de pensar de un joven, y ellos están por la protección de la naturaleza, por la protección de la vida. Entonces tenemos que lograr en estas semanas, yo no veo un tiempo perdido, yo creo que estamos a tiempo para hacer ese debate, y que el pueblo ecuatoriano finalmente tome una buena decisión, sopesando, como lo dije al inicio, tanto los costos económicos, lo que significaría proteger nuestro patrimonio natural, el mensaje que también damos al mundo, eso también es importante, la sostenibilidad de esta industria llamada extractiva petrolera. Está en juego la verdad es que está en juego muchas cosas. Para mí no es una decisión menor esto. Como digo, tarde o temprano sí va a dar esto, yo veo así. No sé si sea en buena hora, no sé, en eso no estoy tan seguro. Posiblemente hubiese sido quizás mejor en otro momento que no sea el calor político por las elecciones presidenciales, pero bueno, ya está así, y creo que nos toca en estas semanas echar todo lo que tengamos que echar para sacar adelante ¿no es cierto?, un buen diagnóstico, y que podamos tomar la mejor decisión posible. Economista García, a propósito de lo que señala, efectivamente hay que ilustrarse, informarse, y cada medio asume su responsabilidad abriendo espacios, como usted precisamente está aquí, y no ahora, lo ha estado siempre, se lo ha invitado a la revista de Opinión Democracia. Es importante conocer e ilustrarse e informarse de lo que usted dice. Yo insisto, porque a veces la gente habla de memoria, escucha solo las redes sociales. Hoy ilustra Diario El Universo, dice: luego de una visita al ITT esta semana, el ingeniero Diego Navarrete, de la Gerencia de Desarrollo y Optimización, ratificó que en el 2022 la producción de crudo napo del ITT fue de 50.613 barriles diarios a un precio promedio de $83,75. El ingreso al fisco del ITT representó al Estado de unos 1.108 millones en un año, una cifra alejada a la que se maneja en cambio desde el colectivo Yas Unidos. Por eso es importante lo que usted dice, hay que sopesar con cifras, no discursos. Con cifras. O sea, es importante, y yo me adhiero al pensamiento como principio general,
defender el medio ambiente, defender la biodiversidad, pero también ilustrarse, no decir yo defiendo al Yasuní porque defiendo al Yasuní, como hay voces muy respetables todas, sino sustentadas con datos, con hechos, con documentos. Por ejemplo, ¿cómo compensar si no hay estos recursos? Llámese como se llame, 1.100 millones, 200, 800, ¿cómo compensar? Y eso no está a la vista en este debate, Santiago. Sí, yo ahí usted ya me lleva al tema que lo tenía preparado por el aporte al presupuesto general del Estado. En el 2022 el aporte neto del sector petrolero al presupuesto fue de 3.525 millones de dólares. Repito, 3.525 millones de dólares. Si uno hace los cálculos, ¿no es cierto?, representa el 13% del presupuesto general del Estado del 2022, el 13%. Entonces lo que acaba usted de mencionar, Miguel, no es la cifra correcta, 1.100 dólares de este campo, porque hay que registrar en el presupuesto general del Estado los saldos netos. No, lo que se quiere decir, 1.100 millones a las exportaciones petroleras, eso es otra cosa. Y es importante, o sea, 1.300 millones, 1.400 millones de dólares. Un colega mío, el profesor Carlos Larrea, colega de la Universidad Andina Simón Bolívar, ha estimado que finalmente el costo de cerrar el Yasuní ITT llegaría a 200 millones de dólares. Eso tenemos que transparentar estas cifras. De mis cálculos que yo hago, tomando en cuenta el aporte efectivo al presupuesto general del Estado, considerando de que son los 55.000 barriles, 55.000, bueno, redondeamos, 55.000 barriles diarios de petróleo, la pérdida estaría estimado en 300 millones de dólares. Esos son mis cálculos. No 1.100, no 1.600, sino 300 en términos netos millones de dólares. Y eso ya debatamos. ¿Qué es 300 millones de dólares? Yo ya tengo una posición que la voy a poner luego, Miguel. Pero se da cuenta que sí es importante ir aclarando las cifras, sí es importante que la propia sociedad se involucre más en este debate, no confiarnos mucho en los políticos, por definición, porque nos pueden llevar a cuestiones que no son tan reales, sino poner la ciencia, el conocimiento acá. Discutamos entonces, por ejemplo, en términos monetarios, en términos presupuesto general del Estado, ¿qué implica perder 300 millones de dólares? ¿Qué implica, no es cierto, de aquí en adelante que se aplique el principio constitucional que bajo ningún concepto se puede, por ejemplo, explotar bajo zonas protegidas? Conversemos, por ejemplo, por qué el país no ha definido una ley, un procedimiento serio de consulta previa para la explotación, ¿no es cierto?, de explotación y extractivismo en zonas protegidas. O sea, yo creo que hay mucho que decir aquí. O sea, en buena hora que tengamos que hablar de esto. Ojalá nos presionemos todos y como digo, hay que encontrar salida acá. Hay que encontrar que nos marque la cancha de aquí en adelante, sea un parteaguas. Yo lo veo así. Yo no creo que sea un tiempo perdido. Quizás muchos dicen es que hay poco tiempo, quizá, pero tenemos que salir adelante hasta el 20 de agosto, poner todos estos temas, por ejemplo, sobre la mesa y tomar la mejor decisión por parte del pueblo ecuatoriano. Efectivamente, hay que informarse bien para llegar. Economista Walter Spurrier, más allá del monto, digamos que no son 1.500, 1.200, 1.100 o los 300 que dice Santiago García. La pregunta es, ¿cómo compensar esto? Porque si al déficit fiscal se suma todo este monto X que sea, ¿cómo compensar? Y no vemos en este debate cómo compensar. Una alternativa fría, guste o no nos gusta que nos pongan más impuestos, sería impuestos. ¿Estaría el Ecuador dispuesto a recibir esto que no queremos, nuevos impuestos, economista Spurrier? ¿Cómo compensar? Bueno, antes de contestar esa pregunta, me gustaría comentar que, como de costumbre, Santiago presenta posiciones muy sensatas. Si no hubiera habido cuidados ambientales que tenemos hoy, no existía una conciencia ambiental hace 50 años y eso incidió en parte en las destrucciones que se dieron en los sectores petroleros. Incluso se alentó la colonización, cuando la colonización significa que va un colono y aclara. Se destruyó selva. Ahora, con la conciencia ambiental que tenemos,
en el ITT para ir a Yasuní, ya no se hacen carreteras, sino que se van en helicópteros, más costosos, pero se evita la colonización. O sea que, sin duda, yo no critico al que haya activismo ambiental, pienso que es algo positivo. Yo critico paso a esto cuando a quien elegimos presidente tenemos 8 opciones. Yo quizás hubiera sido importante que la pregunta, aparte de debería decir, y por lo tanto estoy a favor de que se eliminen los subsidios a los combustibles para hacer la compensación por el lado fiscal. Y para que entonces hubiera sido mucho más claro que para eliminar los ingresos fiscales por el lado del ITT, se elimine el subsidio a los combustibles, a lo cual probablemente los sectores que están a favor de eliminar la producción petrolera en ITT también estarían de acuerdo con eso, porque si suben los precios de los combustibles va a haber menos presión en utilizar combustibles fósiles, etcétera, va a ser mejor para preservar la naturaleza, pero por supuesto golpeará a los contribuyentes. Entonces, esa sería, a mi criterio, la opción más sana. Ahí el problema es que el gobierno tiene que tener la fuerza para poner esa medida, la población tendría que tener la madurez de decir, bueno, si yo estoy de acuerdo que se elimine esta producción petrolera, yo tengo que también aceptar que tengo que pagar más por los combustibles. Yo dudo que haya eso, y quizás lo hubiera si es que esto fuese el debate central del país, y el debate central del país es ahora a quién escojo de presidente en un lapso tan corto. O sea que en ese sentido, eso sería lo más sano, también sería una manera favorable a la preservación de la naturaleza. Ahora hay algo quizás secundario a estas alturas, pero ¿acaso algún estudio sobre todas las áreas en la Amazonía para ver dónde nomás hay tanta diversidad y cuáles son las zonas que más merecen preservarse? Porque coincide que se monta la reserva en el Yasuní hace unas cuantas décadas, como señaló Santiago García, pero el petróleo se encontró en Tiputini en el año 48. Sí. O sea que quizás hubiera sido más interesante ver dónde podemos ubicar las zonas protegidas en que no tenga un impacto económico negativo y que sean zonas igualmente atractivas. Ya de suyo, en décadas atrás, se decidió que no se iba a sacar petróleo del campo y Muya, porque lo que llamamos ITT se llamaba inicialmente ITTI. El campo y Muya tiene un petróleo liviano que hubiera ayudado a bajar la viscosidad, a bajar la densidad del petróleo del campo Ispingo, tiene el crudo más pesado. Pero en todo caso, volviendo y contestando de manera tajante a la pregunta que me has puesto, Miguel, pienso que la compensación tiene que ir por el lado de subir el precio de los combustibles. Economista Santiago García, concreto, ¿cómo compensar esto? Si hay una reducción en los ingresos, algo tiene que hacer. En la academia, si le pregunta a un estudiante y le dice, vea, yo dejé de estos ingresos, se me reducen los ingresos, ya no, yo trabajaba en 2 partes, ya tengo solo la una, ¿qué hago? ¿Cómo compenso para mantener un presupuesto? En este caso, la caja fiscal. ¿Cómo compensar? Sea 300 o sea 1.500 o lo que fuere. ¿Cómo compensar? ¿Subida de combustibles, sincerar los precios de los combustibles? Bueno, eso es un planteamiento de Walter. Sí, por eso le pregunto. Que tiene un mensaje directo, duro, ¿no? A la población. Mira, vamos a proteger el ITT, pero va a subirte los combustibles. Pero bien, ese es el tema, lo que yo reclamo, esa posibilidad de debatir, ¿no? Puedo estar en contra. Claro. Pero hay que debatir. Hay que Santiago, permítame para que continúe. Por lo menos eliminar los subsidios, que es una distorsión. El que tiene una 4x4 a diésel sigue pagando un precio subsidiado, y esto no nos damos cuenta por una tara, por un cierre, de que se sincere. El que tiene más tiene que pagar porque se ve beneficiado. Pero este es un buen punto, Miguel. O sea,
esta decisión de los ecuatorianos, como digo, es una decisión política. Y qué bueno que nos pregunten sobre la política, ¿no? Y se convierte en una política pública el tema de la no explotación en este caso. Yo preparé unas cifras, Miguel, para poner sobre la mesa, porque ya digo, yo personalmente como académico, como representante de un gremio de profesionales, pues yo quiero ese debate amplio. El año anterior se recogieron por contribuciones especiales que consta en la Ley de Desarrollo Económico de diciembre del 2021, por la contribución especial de las empresas, 364 millones de dólares. Y por contribución, recordemos, les recuerdo a la audiencia, a los ciudadanos, que también se puso un impuesto al patrimonio de las personas, llamémoslo así, más de $1 millón, las personas que más recursos tienen en este país, y eso se recaudó 183 millones. Entonces, el mensaje que quiero dar es que no va a ser fácil recaudar 300 millones de dólares. Una reforma del 2021, ¿no es cierto? Ya estoy dando las cifras, ha recaudado 364 millones de contribución especial de las empresas, y nosotros, sobre todo la clase media, 183 millones, que hoy con la reforma que ha hecho el gobierno a través del decreto ley que ha sido aprobado por la Corte Constitucional, esto ya va a bajar en el correspondiente al 2024. Entonces no es fácil, o sea, en eso estoy claro. Ahí no hay donde, desde el punto de vista económico, las alternativas que se busquen para compensar estos 300 millones de dólares del ITT, creo que ya estoy poniendo sobre la mesa esta cuestión que no resulta fácil. Yo he escuchado a mis colegas decir que los voceros del Yasuni ITT, que esto fácilmente, no sé si fácilmente, pero que el esfuerzo que podría hacer el país es cobrar más impuestos a la gente más rica, y sí, un discurso bastante populista, digámoslo así, y también promover el turismo. Los dos procesos son de mediano y largo plazo. Una reforma tributaria, ¿cómo nos cuesta hacer? Entonces, no es a la vuelta de la esquina que uno hace una reforma tributaria. Hay temas de sensibilidad económica, y una economía alicaída, aumentar impuestos, por más buenos que sean, siempre tendrá un impacto, eso lo sabemos los economistas. Y también el tema del turismo. Yo creo que estamos en una guerra lamentablemente brutal contra la violencia, el crimen organizado. Eso nos va a tomar varios años, si no décadas, y todo eso va a ir en detrimento de un sector llamado turismo. Entonces, Miguel, ese es el debate que queremos. Pongamos las cifras por un lado, pongamos las cifras por otro lado, que nos permite entender hasta dónde la decisión que vayamos a tomar nos pueda llevar. Sí se avanzó en las mesas, algún rato conversamos con usted, no fue un ejercicio destructivo, al final se dañó el diálogo entre el gobierno y la dirigencia indígena. Una de las mesas que yo hice seguimiento era precisamente la mesa vinculada con los combustibles. Y ahí se me definieron en principio dos mecanismos. Por ejemplo, uno, que se focalice los combustibles. Usted tiene toda razón, Miguel. Hay personas que se pasean por el Ecuador con tremendos carros y tienen carros a diésel, con diésel subsidiado. No tiene sentido eso, por favor. Entonces, recuerdo una de las resoluciones de esta mesa de negociación fue que se quite el subsidio para aquellas personas que tienen autos con un cilindraje mayor a 2.500 centímetros cúbicos de cilindraje, una buena medida. Otra medida era, ¿no es cierto?, que a través de la base de datos del SRI, si uno presentó ingresos mayores a $2.000 mensuales, también ya no teníamos derecho. Entonces, como digo, a mí me queda claro también eso. O sea, el país, el momento que queramos hablar bien, o sea, completo sobre el extractivismo, que estemos dispuestos a buscar una nueva lógica económica, social en el país, pues tenemos que enfrentar estos temas. No me allano completamente al movimiento Días Unidos, porque creo que les falta también esta visión más holística. O sea, no es solo dejar el petróleo ahí ya veamos qué más pasa. No, tiene que pensarse, por ejemplo, y ahí reclamo, más que preguntarle a estos candidatos, a los 8 candidatos, no solo si qué opinan, dejamos o no el petróleo, por ejemplo, que nos cuenten, que nos digan cuál es su planteamiento sobre la transición ecológica. Y la transición ecológica, Miguel, ahí se va abriendo más frentes, más cuestiones que el país no ha resuelto. Por ejemplo, tengo anotado aquí, la preservación del ambiente.
La no explotación es un elemento, es una acción de lo que se podría hacer una transición ecológica. Hay acciones y políticas que el país no ha definido contra lo que es la mitigación y adaptación al cambio climático. Estamos de encima ya de un fenómeno del Niño. ¿Dónde está la política nacional de mitigación y lucha contra el cambio climático? La transición ecológica también tendría que definirse en términos de energía renovable y no renovable. No hemos hecho, ¿qué hacemos? O sea, ni siquiera hemos podido armar una política de utilización adecuada de la energía hidroeléctrica. Y finalmente me parece que la transición ecológica también tiene que ver con consumo responsable. Yo sé que estoy diciendo cosas un poco a veces y siento que son medias complicadas, pero no quiero dar respuestas del sí o no, así a la buena de Dios. Tiene que ser, como digo, y también que se abra la perspectiva para cambiar este país, que asumamos los políticos de un lado, la sociedad por otro lado, por ejemplo, lo que estoy mencionando. A partir de esto, definamos una buena política de mediano y largo plazo de transición ecológica. Ahí entra, por ejemplo, en materia de adaptación y mitigación al cambio climático, entra, por ejemplo, el tema de los subsidios, porque los combustibles fósiles sí, no siento que sea tarde, yo creo que podemos dar cara a este debate de la mejor manera posible y más bien convoco a través de este medio para juntarnos los académicos, juntarnos los colegios profesionales, escuchar a las cámaras. Yo soy las personas que creo que hay que escucharles, que nos lleven una visión económica, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más podemos? Escuchar a las organizaciones sociales, escuchar evidentemente a la plataforma ecologista para, como digo, a ver si podemos debatir y si el solo hecho de cerrar pozos petroleros ya nos va a llevar directamente a la posibilidad de una política de largo plazo de transición ecológica. Yo creo que no. Cerramos eso y después no pasa nada. Entonces hagamos las cosas bien, debatamos las cosas bien para un país cambiado, para un país con nuevas perspectivas, ¿no? Les tomo la palabra para seguir debatiendo y basados con responsabilidad en datos, en hechos, para que no sea un pronunciamiento, por respetable que sea, que no se haga esto, que no se haga la explotación en defensa del medio ambiente y de biodiversidad, sino sustentados. Y lo más importante, como decía, la compensación. Si hay menos recursos para esta escuálida caja fiscal, ¿cuál es la compensación? Y si no nos gusta la compensación, estamos liquidados. Aquí dejamos lo uno, no tenemos ingresos. Bueno, ¿a dónde vamos? Incluso ya se habla de la posibilidad de otras consultas sobre la minería. Esto tendría una gran incidencia cuando está despegando esta minería formal. Por cierto, con una actuación y una exigencia al Estado para que controle el respeto al medio ambiente, el respeto al agua. Sí, eso hay que exigir al Estado y a cualquier gobierno de turno. Pero, ¿cuál es la implicación? El dejar también la minería, lo que está surgiendo en el Ecuador a partir de la ley vigente de minería del 2009. Bueno, temas complejos que quiero comprometerles al economista Walter Spurrier y al economista Santiago García a seguir hablando de esto, pero con datos como nos han ilustrado y no solo que nos impacten las redes sociales que hablan de algo emblemático, algo lindo, pero que pudiera tener una implicación seria. Muchas gracias a Walter Spurrier y a Santiago García por su valioso aporte y les comprometo a hablar de esto. Gracias, Miguel. Buen día, Walter, y a todos. Gracias, Santiago. Gracias, Miguel. Gracias a toda nuestra amable audiencia. Muchas gracias. Muy buen día. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a ir a una pausa publicitaria. Antes y luego de la pausa vendrá el segmento Clarito está con los economistas Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. Antes les recomiendo el programa Controversia en Escena este sábado 8 horas por Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Vamos a hablar cómo recuperar esta débil institucionalidad, cómo lograr que los poderes del Estado funcionen a cabalidad, tema complejo y difícil, que generen certidumbre, no inseguridad jurídica, y que termine la impunidad en el Ecuador, que no tengamos más jueces que benefician a delincuentes condenados o jueces que dicen, como esta semana en el caso de los helicópteros Drup, que no pasó nada, que como hubo compensación económica de los seguros, simplemente aquí no se cayeron 4 helicópteros que sí se cayeron, aquí hubo 3 muertos tripulantes de esos helicópteros que sí murieron y que se pasa por alto, y que los otros 3 helicópteros se suspendieron en su acción por el peligro que conllevaba subirse
en esos helicópteros. Invitados, el doctor Luis Verde Soto, politólogo, académico, ex vocal del CNE y ex secretario anticorrupción, el doctor Santiago Basabe, experto, consultor y académico de Flaxo, y el doctor Roberto Salgado, jurista y académico. De mi parte, muchas gracias, les agradezco el seguimiento a la revista de Opinión Democracia. Pausa publicitaria. Luego viene el segmento Clarito está con Vicente Albornoz, Sebastián Oleas y posteriormente el show de la papaya en Exa FM. Feliz viernes, feliz fin de semana a todos, muy buen día.